Hola, Dios les bendiga. Esta es la separata número 3 de la materia de evangelismo. Gracias por estar acá. Gracias porque yo sé que le ponen un poquito de empeño, ¿verdad? A tener un tiempo y un espacio para poder ver este video y para poder contestar el laboratorio. Vamos a comenzar ahora hablando un poquito acerca de los requisitos para propagar el mensaje evangelístico. Ponemos esto como algo base, ¿verdad? Y necesario, porque cuando nosotros vamos a transmitir la palabra de Dios a otros, es necesario que estemos seguros de lo que vamos a hablar, estemos convencidos en realidad de lo que estamos hablando es la verdad. No podemos ir a hablar a otros si algo de lo que yo no estoy convencido, si es algo de lo que yo no creo. Porque hay mucha gente que habla a otros de algo que no creo. Por ejemplo, le aconseja y le dice, mira, deberías de viajar, en serio, ahorrar y todo. Y le preguntan a uno, ¿y tú a dónde viajas? No, yo no viajo, o sea, hazlo tú, yo no puedo hacer eso, o sea, es incongruente que yo esté dando una indicación de que hagan algo cuando yo no lo he hecho y no tengo ninguna experiencia en eso. Entonces, por eso acá mencionamos algunos requisitos para propagar el mensaje evangelístico. Y uno de ellos, y el súper clave, es la seguridad de la propia salvación. ¿Qué pasaría si yo hablo de Cristo sin estar segura de que yo en realidad creo en eso? Entonces es bien complicado porque no va a tener el mismo impacto, más bien dicho, en la otra persona, porque me va a escuchar a mí con dudas y me va a escuchar a mí insegura. Entonces es importante que la seguridad de la salvación yo la tenga primero para poder ir y predicar a otros. Dice, debemos poder decir que lo que sabemos hablamos, según lo decía Juan 3:11. Supongamos, dice, una persona con quien estamos hablando preguntara, ¿está seguro usted que es salvo? ¿Sobre qué basa usted la seguridad de su salvación? ¿Podría usted señalar que por confiar en la obra de Cristo consumada a su favor en la cruz y en él como Salvador personal es salvo? ¿Podría usted decir que por confiar en la palabra de Dios está seguro? Contestemos esas preguntas. Examinémonos, de verdad. Yo podría decir de que puedo confiar en la palabra de Dios y que eso es seguro. O sea, yo se lo digo, yo en realidad sí he creído en la palabra de Dios y lo he comprobado y lo he vivido y la palabra de Dios se ha cumplido. Tal cual Él lo escribió, se ha cumplido en mi vida. Ahora dice, Pablo, dice, podía decir, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, eso es en 2 de Corintios 3:12. Quiere decir que era una firme, nos da a decir que una firme convicción produce una confesión franca, la cual inspira confianza en el creyente. O sea, yo si confieso algo, si yo digo y declaro que Jesús viene a ser el Señor y viene a ser el Salvador de mi vida, eso significa que yo sí estoy creyendo, que sí estoy confiando, que yo me tengo que estar segura de que eso es así. Si no es así, nosotros no estamos listos para poder ir a otros y hablar acerca del Evangelio. 2. Dice la convicción de la condición arruinada del hombre sin Cristo. Definitivamente que la condición de un ser humano sin Jesús está muy mal. Y aunque algunas veces nosotros creamos que al hombre le va bien lejos de Dios, porque hay gente que le digo, yo personalmente he hablado con ese tipo de personas en las cuales me dice, no, sí, yo estoy bien, en serio, de verdad, no necesito nada, tengo comida, tengo esto, tengo lo otro, pero en su interior, ¿verdad? Es muy escondido a veces, ¿verdad? Hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza, cosas que estas personas no nos van a externar. Tarde o temprano tienen que darse cuenta que su vida no es la misma si Jesús no está con ellos. Eso lo hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo que hemos visto actores, actrices, cantantes, etcétera, personalidades, ¿verdad? Del mundo, por decirle así, que tuvieron un encuentro con Jesús. Y cuando tienen ese encuentro con Jesús, vienen y dicen, no, sí, yo tenía todo, pero me hacía falta algo, y era Jesús.
Y en realidad es así, porque muchas veces la gente puede esconder lo que siente, pero quien conoce y sabe lo mejor para nosotros siempre va a ser Dios. Dice aquí, es únicamente cuando el médico se da cuenta de que de qué enfermedad padece el paciente, que puede recetar correctamente. La palabra de Dios dice, no nos deja en duda acerca de la condición del hombre, y cada obrero personal debe familiarizarse con la profunda y deplorable necesidad de los perdidos a quienes trata de ganar a Cristo. Esta parte es como un poco complicada, ¿verdad? Venir y hacer ver eso a otras personas. No todas las personas están como súper accesibles para que nosotros le podamos enseñar o mostrar o demostrar que están perdidos. Entonces aquí es donde nosotros le pedimos ayuda al Espíritu de Dios, que lo vimos en la clase anterior, para que Él pueda orar y pueda hacer algo en la vida de estas personas. Dice que la Biblia nos muestra algo con respecto al hombre sin Cristo. Dice que está muerto y necesita regeneración. En Juan 1, 12 al 13 se aclaran 3 errores comunes pertinentes al nuevo pacto. En Juan 12 al 13, donde dice de que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice acá que esto muestra que no es por herencia que nosotros venimos y si alguien es cristiano, pues yo también lo voy a hacer porque es mi familiar. O sea, no es así. Dice que no es por esfuerzo propio y definitivamente que no es por instrumento humano. Dios es el único que puede hacer que se pueda trabajar en el corazón de una persona para que esa persona pueda volverse hacia Dios. Dios, dice, únicamente es la fuente. Solo cuando Dios vivifica puede vivir el hombre. El punto 2 dice que necesita ser hallado, es decir, que estaba perdido y necesita ser hallado. Como les repito, a veces este tipo de cosas nosotros no las podemos externar fácilmente con alguien, pero Dios, en serio, Dios nos ilumina para nosotros poder llegar a esa persona y no decirle, mire, usted está perdido o usted necesita de Dios. O sea, no podemos llegar con esa expresión así, pero sí hacerle ver que su vida pudiera ser mejor. Luego dice que es esclavo y necesita redención. El pecador, dice, está bajo el control y poder de otro. El pecado es un amo. El pecado nos hace un esclavo incapaz de liberarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, dice, necesitamos ser redimidos, necesitamos ser traídos en contacto con Cristo, el Redentor, porque Él vino para redimirnos. También Él pagó el precio de nuestro rescate. Y ahí tenemos varias citas bíblicas que refuerzan justamente estas aseveraciones, que pudieran usted ayudarle a otras personas, ¿verdad? A decirle, mire, Él vino para redimirlo. Busquemos en la Biblia que dice Lucas 4:18. Busquemos en la Biblia que dice Marcos 10:45. Él pagó el precio del rescate. Leamos Gálatas 3:13 y 4 del 4 al 5. Y dice que Él liberó de esclavitud a todo el que se acerca a Él. Definitivamente que hemos visto a través de la Biblia muchos ejemplos, ¿verdad? Acerca de las personas que cuando tienen de verdad un arrepentimiento genuino y se acercan a Dios, han encontrado lo que les hace falta. Luego dice que un pecador también es un deudor que necesita perdón. El pecador dice que está en bancarrota y Dios es el que provee el perdón. Además de eso, dice, Dios puede absolver, cancelar toda deuda gracias a la obra de su Hijo Jesús. Asumió la responsabilidad, dice, y pagó la deuda con su sangre preciosa. Ahora, nosotros tenemos que hacer llegar a ese punto, a reconocer de que vino Jesús a morir y que llegó y lo hizo. Llegó hasta ese punto de morir por nosotros por amor. Luego dice amor y obediencia a Cristo el Señor. Dice, si verdaderamente le amamos, le obedeceremos. Esto de verdad, en serio, que esto me ha guiado muchísimo en mi vida. Y yo digo que hay cosas que yo no hago, no porque la Biblia me prohíba hacerlas, sino que lo hago porque amo a Dios, por lo que Él ha hecho en mí y porque sé que son cosas que a Dios y no le gustaría que yo hiciera. Entonces, a veces nosotros
de alguna manera tenemos que actuar. Dice, solamente en la medida que el amor de Cristo nos constriña, tendrá valor nuestro servicio. Si no es inspirado por el amor de Cristo, el servicio será frío y mecánico. Es decir, nosotros vamos a ir a hablar a otros, pero lo vamos a hacer solo porque alguien me dijo que lo hiciera. No porque yo amo conocer a Dios, más de Dios, un Dios perdonador en la vida de otras personas, porque ya lo vi en mi vida, entonces quiero verlo en las otras personas. Dice, Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A nosotros nos corresponde, dice, hacer lo mismo por Él, ocupándonos de todo corazón de la tarea tan cercana a su corazón. Créanme que esta expresión me impacta mucho, porque el corazón de Dios clama de verdad que nosotros podamos ir y llevar a otras personas, rescatar esas almas que en realidad necesitan de Dios. Dice que tenemos que llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Nuestra inversión, vea, esto también es importante, en tiempo, energía, oración, estudio y abnegación. Y un día van a ser recompensados, pero nosotros tenemos que hacerlo con eso, con la entrega, ¿verdad? Con pasión también nosotros podemos trabajar para Dios. Luego tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, todo creyente debe adquirir, es parte de los requisitos, lo más rápido que le sea posible, un conocimiento general y práctico de la Biblia. Ella es su caja de herramientas, es el evangelismo personal. Debe estar seguro de la inspiración divina de las escrituras. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 16, donde nos dice que toda la escritura está inspirada por Dios. Debe estudiarla con determinación y concentración, debe citarla con convicción y fervor, y debe usarla con habilidad y constancia. Y que aquí vemos 4 razones para buscar un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y yo creo que si como parte de los requisitos, uno de ellos es la seguridad de mi propia salvación, que es lo que hemos estado viendo, la convicción de la condición que nosotros tenemos, que es una condición arruinada del hombre sin Cristo. Este punto 3, donde dice que nosotros tenemos que tener amor y obediencia a Cristo para poder evangelizar. Y este último, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que, bueno, es el punto número 4, no es el último, pero sí es como de los últimos más importantes, porque es lo que ustedes están haciendo acá a través del Colegio de Teología. Y si ustedes tratan la manera de aprender, de leer, mire, leer es algo que se ha perdido en estos tiempos, pero es algo que nosotros tenemos que hacer, porque hay gente que necesita conocer de la palabra. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? ¿Y cómo le vamos a demostrar a los demás? Nada más que obedeciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero tenemos que leerla. Entonces dice que hay 4 razones por las que se busca un conocimiento profundo de la palabra de Dios, y una, porque produce convicción de pecado leer la Biblia, revela el camino de la salvación, da certidumbre de la salvación y es la mejor guía para la vida. Muchos han utilizado que la palabra de Dios es un mapa, ¿verdad?, que nos guía. Para nosotros tiene que ser eso, una guía para nuestra vida, algo que va a dirigirnos. Y si eso lo es para nosotros, eso puede serlo para otras personas. Luego, otro de los requisitos es que tiene que tener una buena salud espiritual, es decir, una vida piadosa. ¿A qué se refiere con eso? Una vida llena del Espíritu y guiada por el Espíritu. Es esencial para el ganador de almas, ¿verdad?, esta condición, y se puede llegar a tener varias cosas. A esta condición se llega mediante varias cosas. Dice acá, una, la presentación de nuestro cuerpo a Dios, la práctica de la oración, la pureza de nuestra vida, el propósito del corazón, la mansedumbre y humildad. Cuando hablamos de la presentación de nuestro cuerpo, nosotros venimos y le decimos, Señor, aquí estoy. Usa mi vida para lo que tú quieras. Eso lo hacemos a través de la oración, que es parte de lo que nos da vida a nosotros, la oración. Hablar con Dios nos inyecta vida y nos inyecta fe y confianza. Dice que tenemos que hacer la pureza de nuestra vida. Quizás
¿verdad? Es importante que podamos cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros andamos hablando a otros acerca de Jesús, la gente ve lo que nosotros hacemos, más que lo que hablamos. Entonces es importante que nosotros podamos tener una pureza en nuestra vida. Luego está el propósito de corazón. En serio, de verdad que yo lo hago porque sé que amo a Dios y quiero obedecerle a Dios. Y está la mansedumbre y humildad, que esta es como la parte fundamental también, porque nosotros no podemos llegar a la gente con prepotencia, no podemos llegar a la gente haciéndoles ver que nosotros somos mejores que ellos, porque Jesús está de nuestro lado. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que ser mansos y humildes para presentar la palabra de Dios. Luego tenemos ánimo y fortaleza, que es parte de las cosas esenciales para que nosotros podamos llevar la palabra. Dice, existe una timidez natural en todos nosotros. Algunos creyentes son más tímidos que otros. El verdadero valiente es el que sigue adelante aunque sienta miedo. Esta creo que es para algunos, ¿verdad? De los que me están viendo. Yo sé que algunos me dicen, no, esta materia no era para mí, en serio. Siento que no voy a poder hacerlo porque quizás, ¿qué nos van a poner a hacer? Que hablar con otros me cuesta. Pero es parte de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar y vencer. Porque quien usa nuestras vidas va a ser Dios. Quien viene a nuestras vidas es el Espíritu Santo y es el que nos dirige. Nosotros solo tenemos que estar y decirle, Señor, aquí estoy, ¿vea? Usa mi vida, y así lo hará. Luego dice que nosotros tenemos que pedir sabiduría y dirección divina. Eso dice, incluye el uso de la empatía en el acercamiento. Lo aprenderemos por la práctica constante. Debemos ponerlos en el lugar de la otra persona. La empatía se ha descrito como el arte de ponernos en el lugar de otros, descubriendo sus necesidades para suplirlas, sus prejuicios para conciliarlos, sintiendo que es lo correcto y adecuado para decir y hacer lo que conviene, en el momento propicio sin ofender innecesariamente. Dice que un buen ejemplo de empatía se encuentra en Juan, capítulo 4. No sé si ustedes se recuerdan que ya mencionamos un poco acerca de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús no le llegó y la primera expresión fue, qué pecadora eres, mujer. No fue esa su expresión, no fue esa su forma. Y probablemente había cierto, ¿cómo se dice?, rechazo de parte de esa mujer porque sabía que Jesús era judío y ella era samaritana. Pero aún así Jesús logró entablar y hacer una conexión súper especial con ella. Entonces es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios para cuando nosotros vayamos a dirigirnos a hablarle a alguien que sabemos que necesita de Dios. Luego dice acá, todos necesitamos orar pidiendo dirección y sabiduría. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para saber a quién hablar, para saber qué decir y cómo decirlo, porque eso es la clave. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo le puedo decir a alguien que cambie su vida, que necesita de Jesús? O sea, ¿cómo? Nosotros tenemos que tener las palabras adecuadas y apropiadas. Muchas veces las palabras van a venir directamente de parte de Dios para nosotros, como a algunas personas les ha sucedido, ¿verdad? Y otras van a venir de nosotros tratando de presentar las palabras de la mejor manera, sin ofender, sin hacer ver mal a la otra persona y decirle, tú estás mal, estás acabado, tu vida es un desperdicio. O sea, no podemos hacer todo eso, pero sí tenemos que llevar a la persona a que pueda reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Hemos visto acá cerca de 7 u 8 requisitos, 7 requisitos que necesitamos para poder llevar la palabra. Probablemente no los tengamos todos, ¿verdad? No los tengamos todos, pero eso sería como lo ideal, ¿verdad? De cada uno de nosotros, porque igual nosotros somos perfectos y estamos en este camino en el que sabemos que de alguna manera, ¿verdad?, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y Dios ve y conoce las intenciones de nuestro corazón. Gracias por quedarse hasta acá, gracias por leer y gracias por ver este video. Que Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima clase.